Ahora vamos a ver la ley de las proporciones constantes, que también se puede llamar ley de las proporciones definidas o ley de Proust, ya que fue él el que se encargó de enunciarla. ¿Qué nos dice esta ley? Que cuando se combinan dos o más elementos para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación constante de masas. O sea que las proporciones entre los elementos va a ser una proporción fija, siempre que formen el mismo compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Cogemos el dióxido de carbono, que es CO2. ¿Qué va a pasar? Si yo calculo su masa molecular, ¿cuál será? Tenemos que tener en cuenta que el átomo de carbono tiene una masa de 12 UMAS. El átomo de oxígeno una masa de 16 UMAS. ¿Cuál será la masa del CO2? Como solo hay un átomo de carbono y pesa 12, pongo 12 más. Hay dos átomos de oxígeno y cada uno pesa 16. Pues pongo aquí 2 por 16. Y esto hace un total de 44. Si pongo la molar, pondría gramos mol. Si pongo la molecular, pondría 44 UMAS. ¿Y qué va a suceder? Pues que la proporción va a ser siempre la misma. Aquí han reaccionado 12 con ¿cuánto? Con 32. Si simplifico esto, que puedo simplificarlo dividiendo entre 4, me quedaría 3 y aquí ¿qué? 8. Pues las masas siempre van a estar en una proporción de 3, 8 o de 8, 3, según lo mire. Esta proporción va a ser constante siempre que se forme dióxido de carbono. Si el carbono y el oxígeno se unen para formar otro compuesto, la proporción ya no sería 3 octavos, sería una proporción diferente. Si, por ejemplo, se unen carbono y oxígeno para formar monóxido de carbono, ¿cuál será la proporción? Un átomo de carbono, tenemos la masa aquí arriba que es 12, pues la masa de esto será 1 de carbono y 1 de oxígeno. 12 más los 16 del oxígeno, que me da un total de 28. Pero lo importante es la proporción en la que se unen. Una proporción de 12, 16. ¿Puedo simplificarla? Sí. Dividiendo entre ¿cuánto? Entre 4. 12 entre 4, 3. Y 16 entre 4 a 4. ¿Qué quiere decir? Que siempre que se forme monóxido de carbono al unirse el oxígeno con el carbono, la proporción será de 3/4. Así que si yo tengo una reacción, si la proporción entre carbono y oxígeno es de 3, 8, podré asegurar que se trata de dióxido de carbono. Y si en la proporción que obtenemos es de 3, 4, podré asegurar que se trata de monóxido de carbono. Pero mismo compuesto siempre me dará la misma proporción. Si por ejemplo cogiese agua, H2O, ¿cuál será la proporción que van a mantener siempre hidrógeno y oxígeno? Pues sería masa del hidrógeno es 1, masa del oxígeno es 16. Pues ¿cuál será la masa molecular del agua? ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? 2. ¿Y cada uno cuánto pesa? 1. Pues pongo 2 por 1. Más ¿cuántos átomos hay de oxígeno? 1, que tiene una masa de ¿cuánto? De 16. Pues pongo aquí 16. Esto hace un total de 18. Pues para formar estos 18 UMAS, ¿cuántos UMAS he utilizado de hidrógeno? 2. ¿Cuántos UMAS he utilizado de oxígeno? 16. Pues la proporción del hidrógeno y el oxígeno va a ser 2, 16. Que si simplifico dividiendo entre 2 me quedará 1, 8. Pues siempre que el hidrógeno y el oxígeno se unan cumpliendo esta proporción de 1, 8, se va a tratar de agua. Mientras que si, por ejemplo, tenemos H2O2, agua oxigenada, ¿qué va a pasar? Bueno, se van a unir, ya tengo aquí las masas del hidrógeno y el oxígeno,
2 átomos de hidrógeno. Como cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1, pondré 2 por 1. Más, ¿cuántos átomos de oxígeno? 2. Y cada uno de ellos tiene una masa de 16. Pues pongo 2 por 16. 32 y 2, 34. Forman 34 UMAS. La molécula tiene una masa de 34 UMAS. Pero ¿cuántos UMAS ha aportado el hidrógeno? El hidrógeno ha aportado 2 UMAS. Y el oxígeno, 2 por 16, 32. Por lo tanto, para formar agua oxigenada, dióxido de hidrógeno o peróxido de hidrógeno, el hidrógeno y el oxígeno se unen en una proporción de 2 a 32. Si la simplificamos dividiendo entre 2, nos da una proporción de 1,16. Pues ya sé que si al unirse hidrógeno con oxígeno lo hacen en una proporción de 1,8, se tratará de agua. Y si lo hacen en una proporción de 1,16, se tratará de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Pero lo importante es que cada elemento lleva asociada una sola proporción. No puede haber otra proporción diferente y que me dé el mismo elemento.